En esta oportunidad vamos a desarrollar lo que es la recta de carga del transistor. Para su estudio vamos a tener circuitos tanto de corriente continua como de corriente alterna. Tenemos tres circuitos en el cual el circuito A es la etapa de salida de emisor común, la B es el circuito de corriente alterna y la C es el circuito de corriente continua. Como se observó, el elemento que separa los componentes para cada tipo de corriente es el capacitor, el cual bloquea los componentes de corriente continua teniendo una reactancia capacitiva de valor infinito debido a la siguiente condición, que es si la reactancia capacitiva es igual a 1 entre frecuencia del capacitor para una frecuencia 0, obtenemos una reactancia que tiende a infinito y para diferente de 0 tiende a 0. Como se dijo anteriormente, se van a tratar dos circuitos, uno de corriente continua y uno de alterna. La ecuación para el circuito de corriente continua viene dada por la siguiente ecuación, que es I sub C igual a menos tensión colector-emisor entre resistencia del colector más la tensión de corriente continua entre la resistencia del colector. En cuanto a la ecuación de la corriente alterna, tenemos I sub C igual a menos tensión colector-emisor entre resistencia AC más la tensión colector-emisor en términos de Q entre la resistencia C más IC en términos de Q. Gráficamente estas dos ecuaciones las podemos ver aquí, donde tenemos la recta de carga de CA dada por la corriente en el colector máxima y la tensión colector-emisor máxima, mientras que la recta de corriente continua está dada por la corriente en el colector y la tensión de corriente continua. Y aquí obtenemos la intersección entre estas dos rectas de carga. Por consiguiente, tenemos el transistor trabajando en emisor común. Debemos saber que el transistor, una de sus aplicaciones que se usa es la de amplificador. En este caso tenemos un circuito que está conformado por dos fuentes, una de alterna, una de continua, componentes resistivos y capacitivos acompañados del transistor. Este circuito lo podemos separar en dos circuitos, que es el equivalente de corriente continua, que es el que se observa en la figura, y el circuito equivalente de corriente alterna, donde RB es el paralelo entre R2 y R1 y RC y RL quedan en paralelo, acompañando al transistor. Para ver de manera más sencilla lo que es un amplificador en emisor común, tenemos el siguiente modelo de señal pequeña del BJT para la configuración en emisor común. Aquí tenemos al transistor, donde el emisor se conecta a un circuito de entrada y a un circuito de salida, donde la función del transistor en este caso es amplificar una pequeña señal.